globitos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en Saraguro, amigos. Estoy muy lejos, pero muy lejos de mi tierra, de Cañar. Ustedes se preguntarán qué estoy haciendo acá. Pues tenemos el honor que nos hayan invitado para una boda, amigos, para una boda. Así que vamos a presenciar. Saraguro, amigos, igual es conocido por su cultura, por su gastronomía, por su vestimenta, por sus tradiciones, ¿no es cierto? Al igual que muchas culturas de nuestro querido bello Ecuador. Así que el día de hoy vamos a ver con qué curiosidades nos encontramos aquí, cómo son las costumbres acá, no sabemos, así que aprovechando que nos hayan invitado, pues vamos a ver qué curiosidades nos encontramos, a ver. Así que amigos, acompáñenos, ya estamos atrasados de la misa, así que ahorita nos vamos a la misa, amigos, vamos. Bueno amigos, ahorita ya se acabó la misa y ahorita están en sección de fotos. Miren amigos, ahí están tomando las fotos de ahí. Vamos a ver a los novios, amigos, vamos a ver a los novios. Ya que todo el mundo está felicitando, vamos a verlo. Alza la mano para que te conozca. No me conoce. Bueno amigos, ya vemos a los novios, ya felicitamos, ahí están bien. Sí. Así que de aquí, bueno, a nosotros nos dijo que vaya siguiendo la música, viendo a la gentecita, porque ir siguiendo ahí. Bueno amigos, ya estamos acá afuera de la iglesia. Miren amigos, ahí están, miren los músicos, la tradición de acá de la cultura Saraguro, pues no, igual como en Cañar mismo, pues allá vienen los novios. Amigos, les cuento que aquí pues estaban ya saliendo de la iglesia y las damas de honor estaban botando, digamos así, lo que son las flores y también eran los granos de arroz, ¿no? Aquí van los globitos. ¡Wow! Y bueno amigos, ahorita estamos ya saliendo de la iglesia central y estamos ya dirigiéndonos a la casa, creo, supongo, ¿no? Y miren, ahí están yendo.
saben decir, estamos de Michilido nomás. No, no estamos de Michilido porque a nosotros sí nos invitó. Bueno, a ella. A mí no. Oh no. Yo vine acompañando nomás. Y adelante se están yendo los novios. Amigos, les cuento que somos la especie diferente aquí. Es que lo que pasa es que todo el mundo está con la ropa de su identidad, ¿no? Con la vestimenta de Saraguro. Y somos los únicos que estamos con diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cañar, pues. Entonces todos nos quedan viendo así como que esos manes, ¿de dónde son? No son de aquí. Pero seguimos aquí. Bueno, aquí estamos dirigiéndonos ya a la casa. Dios le pague, nos invitaron. Aquí están los 3 músicos que van adelantando, pues, ¿no? Con la música. Y aquí ya observamos a los padrinos y también a los novios, a los padres, a damas de honor. Y por detrás, pues, algunos acompañantes, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, se dirigen hacia la casa, ¿no? Ah, por ahí mismo así. ¿No tienes buen olfato? Tienes buen olfato de... Ya mismo llegamos a la... Ya mismo llegamos a la fiesta. Y estamos llegando aquí a la casita, miren. Estamos llegando a la casa. ¿A la casa de quién? ¿Del novio? De los papás del novio. Aquí pues ya estuvimos en la casa del novio. Lo que se va a llevar a cabo es un pequeño ritual, ¿no? Ancestral. Me contaban que esto no es muy tradicional, pero sin embargo, algunos lo hacen. Algo novedoso es que aquí toda la familia del novio le da la bienvenida a toda la familia de la novia. Pues literal, le reciben a la familia en sí. Los familiares de mamá Juanita, de Taita Mamá y los familiares de familia Paqui Quispe, pues vengan para este ladito para que se acompañen. Más cerrado. Buenas tardes a todos. Gracias por este encuentro. Agradeciendo felicitando de antemano una vez más a los novios, a los padrinos, a los papás de la novia, a los papás del novio, a todos sus familiares. Felicitaciones. En este momento vamos a hacer este ritual energético, este ritual ancestral, ritual andino de recibimiento de la chasquina. Este recibimiento es justamente para tejer la energía, para tejer los sueños, esperanzas, con los familiares y con la comunidad, agradeciendo a nuestro creador, a tu Pachacama, a Mamaquilla, a la Pachamama, a la Madre Naturaleza, por permitirnos estar aquí a cada uno de nosotros, por la vida que llevamos, agradecemos nuestra vida. Agradecer a esta mesa, a este altar, a esta chacana, que nos simboliza la diversidad de culturas, la diversidad de... En este momento pues ya comienza la bienvenida por parte de los padres del novio
hacia la novia y a toda su familia. Y literal, cada uno de los familiares van dando la bienvenida y felicitándoles y deseándoles éxito, ¿no?, en su nueva etapa. Bueno, en nombre de Miguel Ángel Paqui Naula, su papá Carlos y su Jesús, estoy aquí representando el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ustedes. Así se va construyendo el amor. Entre todos, uno solo no puede construir el amor. Así vamos conformando la familia, así vamos conformando la comunidad. Y en ese sentido estamos aquí, para celebrar la vida, para celebrar el amor, para construir, para seguir construyendo a diario. En ese sentido, a la familia de Sisa, bienvenido a nuestra familia. Este humilde hogar siempre va a estar abierto para compartir entre las dos familias y la comunidad que vamos conformando. Bienvenido a la familia Medina Lozano, bienvenido a la familia Paqui Quispe. Pues no me queda más de decirles gracias por estar aquí. Celebremos entre todos. ¡Viva los novios! ¡Viva! Mientras seguía la bienvenida, pues los padrinos del novio, por ejemplo, de bautizo, de confirmación, como también los familiares del novio, llegaban con el pinji. Pues el pinji es la canasta o la comida que ellos traen por ser familia del novio para compartirlo ahí en la fiesta. Wow, amigos, miren cómo ponen la esterita y después ahí asientan. O sea, se supone que es la comida que traen, ¿no? Miren ahí cómo vienen trayendo en esa cosita como ¿qué sería? Pero ahí está, pues, o sea, como de un hilo hecho de tejer, algo así. Miren. Y ahí está. La comida generalmente trae los familiares del novio. Los familiares del novio tienen que llegar con la comida. Amigos, esas mesas que ustedes están viendo es para que se siente la novia en una mesa y el novio en otra mesa. O sea, la tradición acá ha sido así, ¿no? De que deben sentarse por separado. Es decir, que el novio tiene que sentarse con el padrino, con su papá, con sus familiares, pero solo varones. Y de igual manera, pues la novia tiene que sentarse en otra mesa, igual con su madrina, con su mamá y con toda la familia, pero solamente mujeres, digamos, ¿no? Siga, dice, teniendo más ahijados.
12, dice que se paren. A ver, ahora sí, muchas gracias por todo. Un aplausito para Sisa, para Carlita. No se escucha, los de allá. Nos ven aplaudiendo un poquito más, durito, más fuertito, porque depende de eso, dice que van a estar, si no, al que no aplaudes no hay nada más. Ya, ahora sí, un nuevo protocolo, muchísimas gracias. Un micrófono. Están los familiares o los que han traído el pinji, ya se están preparando para entregar la comida a la mesa, ¿no? Ellos lo que hacen es, o lo que yo pude ver es, ellos preparan, sacan o sea, como que entregan toda la comida que ellos trajeron, le dan a la mesa, no tanto para la mesa de los hombres como también para la mesa de las mujeres. Le dan dos, digamos así, ¿no? Por toda la familia, o sea, todos. Entonces son ellos de la mesa quienes empiezan a repartir para los demás, ¿no? Empiezan a compartir ahí poquito a poquito todo lo que han dado, ¿no? Empiezan a compartir a los mismos familiares, a los acompañantes. Creo que es trigo. Creo que es trigo. Sí. Tienes que fijar desde hace bien. Aquí ya están en la mesa de los hombres, pues están tendiendo, no sé cómo le llamen allá, pero nosotros conocemos como mantel, ¿no? Es una telita blanca. Pues esto ya viene por parte de los familiares que hayan entregado, ¿no? Porque como pueden ver ahí tienen unas canastas y está sacando de ahí lo que es el mantel. Entonces ahí están poniendo en la mesa de todas las 3 canastas, digamos, ¿no? Supongo que, por ejemplo, si son 3 o 4 canastas, le ponen de todos, ¿no? O puede ser solamente que entreguen máximo 3 canastas, ¿no? Pero colocan lo que es esa tela blanca o el mantel y luego ya pues empiezan a poner el mote, ¿no? Haciendo como tipo pamba mesa, ¿no? Esto no solo hacen la mesa de los hombres, también hacen en la mesa de las mujeres, porque entregan para las 2 mesas, para las mujeres y también para los hombres, ¿no? Entonces, algo bonito, algo curioso, algo diferente que tiene cada cultura de nuestro querido bello Ecuador.